Bueno, pues espero que las caras que vieron salir hayan salido más o menos contentas o, o por lo menos pensando. Uh-huh. Y realmente ese es el propósito de hoy. Como les dije en la mañana, quiero que se lleven dos cosas. Si se llevan las dos cosas que más adelante pretendo enseñarles, ya cumplí con la misión. Y voy a empezar por el origen de la plática. Hace 20 años, en 1996, un amigo mío le colgaron un muertito y acabó en el reclusorio. Y entonces lo fui a visitar y, ¿cómo les diré?, recurrentemente. Y llegó un punto en donde dije, le voy a dar algunas pláticas en forma para intentar ayudarlo. Y mientras estaba yo hablando con él, pasó otra persona, un señor que estaba ahí por homicidio, y dice, oye, ¿me puedo sentar? Sí, adelante, siéntate. Pasó una persona que vendía dulces, escuchó y dijo, oye, ¿me puedo sentar? Sí, adelante, siéntate. Y finalmente los domingos empezó a crecer la mesa en donde estaba yo platicándoles. Y obviamente la persona que hablaba durante estas sesiones era yo. Siempre era yo y siempre era yo. Hasta que en algún punto, en algunas ocasiones cambió la temática y fui yo el que empezó a escuchar. Y empecé a escuchar sus historias. Y les soy honesto, yo nunca les pregunté por qué delito estaban, la verdad es que no me interesaba. Pero el común denominador en todas las historias de los reclusos era la siguiente. Nací en una familia destruida, crecí, entré a la pandilla y luego acabé aquí. En algunos casos contaban cómo crecí en una familia destruida, entré a la pandilla, me casé, algunos de ellos a los 19, 20 años, tuve hijos y acabé aquí. Y siempre era exactamente la misma historia en el antes. ¿Cómo fue mi vida antes? Siempre fue una vida que se denominó por venir de una familia destruida. Y, ¿cómo les diré? Conforme fueron pasando los años, y ahorita les platico de mi vida personal, quise comprobar la situación que jugaba el rol del padre y la madre en la vida de estas personas. Les soy franco, yo pienso que el 90% de esos casos se pudieron haber evitado. Y es de lo que precisamente hoy les voy a hablar. Le das la que sigue, por favor. Les adelanto a veces que me voy a voltear para leerles los datos. Muchas veces les voy a llover sobre mojado en cuanto a los datos. Y la idea es que ustedes salgan entendiendo lo crucial que es su vida. Su vida para sus hijos es la más importante, aunque ustedes no lo crean. Dirás, Carlos, la vida de mis hijos, la de ustedes. Yo he visto, y ahorita les platico de mi vida, como uno de los más grandes privilegios el poder ser papá. Yo fui papá cuando llevaba 4 años de casado. Nos embarazamos cuando teníamos 3 años de casados, y aunque yo era un vejestorio mayor a los 30 años, hagan de cuenta que mi mujer y yo parecíamos quinceañeros que habíamos metido la pata. Y entonces me hablaba mi mujer al trabajo y me decía, soñé que no estaba embarazada. Ajá, esos eran sus sueños. Y desperté y no, sí estoy embarazada. Entonces realmente pensábamos que nuestra vida se había acabado. Total, pues mi mujer se fue al psicoprofiláctico, fue la más aplicada de las alumnas, y entonces los sábados iba a hacer abdominales especiales, etcétera. Y ella, pues, como mujer de pueblo, parió sin anestesia. Era primeriza, y al ser primeriza, obviamente, pues tanto el ginecólogo como el pediatra pensaban que si la señora empezó su labor de parto a las 7 de la mañana, bueno, pues esta va a ir pariendo por ahí de las 3 de la tarde, y a mi hijo se le ocurrió aparecer en escena a las 11:30 de la mañana. Obviamente no llegó el ginecólogo y no llegó el pediatra. Y el ginecólogo que recibió a mi hijo era un ginecólogo que estaba en el hospital echando de gritos que porque había una mujer a punto de parir en un cuarto y no en la sala de expulsión. Y la persona que puso en mis brazos a mi hijo fue el asistente del pediatra, un escuincle en aquel entonces imberbe de 24 o 25 años. Salió mi hijo, le cortó el cordón umbilical y con el resto del cordón umbilical todavía colgando, me lo puso en mis brazos. Y cuando lo puso en mis brazos me dijo unas palabras. Él no entendía la trascendencia de lo que me estaba diciendo, ni era su idea decírmelas, no como yo las entendí. Cuando yo volteé a ver a mi hijo y lo tuve en mis brazos, y lo volteé a ver, y vi a una persona que se parecía a mí, me dijo las siguientes palabras: háblale, eres la única voz que él conoce.
Y desde entonces esas palabras marcaron mi vida. Y mientras yo meditaba en las cosas que él me acababa de decir, me dieron ganas de contestar, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Cuando lo volteo a ver con cara de ¿qué me quisiste decir? Me dice, sí, eres la única voz que él conoce, porque a tu mujer la ha escuchado siempre desde adentro, la escucha con eco, entonces no conoce realmente la voz de su mamá. Pero tu voz, desde que él tiene la capacidad auditiva, es la que ha estado escuchando cuando comes, cuando llegas en la noche y platicas con tu mujer. Eres la única voz que él conoce. Y en ese instante me di cuenta del privilegio, no tanto de la responsabilidad porque no lo vi como tal, del privilegio de tener en mis brazos la vida de una persona y saber que el 90-95% de las posibilidades de éxito o de fracaso de este individuo estaban en mis manos. Pudiera yo decir el 50%, el 60% no. El 90 o 95% de las posibilidades de éxito de mi hijo están en mis manos o de su fracaso. ¿Le das la que sigue, por favor? Ok, yo tengo el privilegio no solamente de tener a mi hijo, también tengo una hija. Quiero decirles, y no quiero poner ninguna carga sobre ustedes, que los papás atinaron a la primera la pregunta que esta niña tiene en el corazón. ¿Ok? Al final, no sé si me dé tiempo, les puedo dar una bibliografía recomendada, etcétera. Y me regreso tantito. Cuando yo empecé a escuchar las historias en el reclusorio, cada domingo, y me di cuenta del común denominador, me pregunté si esto estaba confirmado por la ciencia. Por eso es que les voy a dar tantas estadísticas y tantos números, porque la estadística es abrumadora de lo que les estoy diciendo. Hay un señor que se llama John Eldredge, cuenta acerca de su vida como hijo y su relación con su padre, y la relación con sus 4 hijos varones. Y él cuenta lo siguiente. Y antes de decirte por dónde va la cosa y la anécdota que te voy a contar de él, quiero preguntarte, cuando esta niña se le presente a su papá, ¿qué le va a preguntar? A ver, las señoras, cuando eran niñas, todas se vestían de princesas, todas son Blancanieves, todas son Caperucita. Cuando te vestían con tus trencitas, ibas frente a tu papá, ¡tarán! ¿Qué les decías? ¿Qué le preguntabas? Bien, muy bien, sí, 4 mujeres. De aquí tenía que salir la respuesta, ¿soy bonita? Todas las mujeres y todos los hombres nacemos con una pregunta. En el caso de la mujer, ¿soy hermosa? ¿Vale la pena luchar por mí? Ok, en el caso de los hombres, le das la que sigue. Ok, este niño tiene a su papá enfrente, ¿qué le dice? Lo primero que les venga a la mente, ¿qué le decías a tu papá? No, puedo, veme. ¿Cuál es la pregunta con la que los hombres nacemos en el corazón? ¿Tengo lo que se necesita? ¿La puedo hacer en la vida? ¿Ok? Y la persona encargada de responder esa pregunta no es nadie en el universo, excepto el Padre. Y ahorita voy a hablar del rol de la mamá. Ok, cuando nace mi hijo, bueno, pues yo estoy con mi juguete nuevo para todos lados, todo el día lo beso, todo el día lo abrazo. Hasta la fecha tenemos una relación de, adoradísimo y venerable Padre, y yo me volteo, hijazo de mi vida, dime. Ajá. Y entonces todo es besos y abrazos. Así se despedía cuando era chiquito. Papá, te mando besos y abrazos y amor y vida. Cuando nace mi hija, tiene 3, 4 años, entonces yo le digo a mi hijo, acércate y bésame. El facilote viene y me abraza y me da de besos. Y yo le digo a mi hija, acércate y bésame. ¿Qué creen que hace mi hija? Se echa a correr. Y entonces yo digo, ¿qué le pasa a esta escuincla imberbe? O sea, que mi hijo, el facilote viene y me abraza y me da de besos, y la otra se echa a correr. ¿Y cuál es la idea? Que yo tengo que salir a perseguirla por toda la sala, 5 minutos, hasta que ella casualmente ya se tira en el piso y entonces ya la puedo besar. Claro, porque tienen 2 preguntas distintas. ¿Vale la pena luchar por mí? Claro, papá, pues de eso se trata. Nunca leíste Rapunzel, papá. Pues la idea es que su trenza llegue hasta abajo y entonces venga el caballero de la armadura plateada, blanda la espada, mate al dragón, a los ogros y escale y entonces alcance a la princesa. De eso se trata Blancanieves, de eso se tratan las telenovelas.
Honestamente, señoras, cuando empieza la telenovela, desde el primer capítulo en los créditos, ya sabes en qué acaba. El cuate lucha por ella, vence a los villanos y se acaban casando. Estas historias están grabadas en nuestro corazón, por eso es que las podemos ver 1000 veces. Le das la que sigue, por favor. Ok, cuenta este señor John Eldredge, que un día hace un viaje a Alaska. Y entonces le preguntan que si quiere ir a conocer el sitio, el santuario donde están los osos. Y dice, por supuesto, ya va con sus 4 hijos. Y entonces dice que conforme van avanzando, llega un punto en donde se encuentran las huellas marcadas de años de osos. Y entonces se voltea y le pregunta al guía, oye, ¿qué son? Son las huellas de los osos. Dice, ¿cuánto tiempo tienen? Han estado siempre aquí. Tienen siglos. ¿Por qué no hay más marcas? Le dice, mira, le dice el guía, lo que sucede es que los osos van caminando en las huellas de sus padres. Y si tú ves a los osesnos van a ir haciendo o pisando en las mismas huellas de sus padres. Dice John Eldredge que en ese instante se detuvo, vio este sitio como un sitio sagrado, en donde comprendió muchas cosas acerca de la relación que él tuvo con su propio padre y con sus hijos. ¿Quién ha contestado tu pregunta? ¿Vale la pena luchar por ti? ¿Quién ha contestado a tu pregunta? ¿Tienes lo que se necesita? Y como se los voy a ir diciendo más adelante, 2 cosas se tienen que llevar. Número 1, ¿qué es lo más importante que tú le puedes proveer a tu hijo? ¿Y cuál es el factor número 1? El factor más importante para determinar la felicidad de una persona. Y te vas a sorprender, ¿eh? Le das la que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Y como les dije, les voy a estar echando bastantes números. Este dato es antiguo. En el último dato que leí, el 51% de los hogares en Estados Unidos son hogares en donde no está el papá. Cuando nosotros pensamos acerca de la sociedad en la que vivimos, la que nos proyectan los noticieros todas las noches, cuando vemos a nuestros gobernantes, etcétera, la verdad es que salen cualquier cantidad de soluciones. No busquen más. Esto es lo que ha destruido la vida de las personas. Los niños necesitan que un hombre los voltee a ver y que les grite, tienes lo que se necesita. A las niñas les surge un padre, un barbón, que las abrace, que puedan sentir esas barbas y que les diga, vale la pena luchar por ti, yo te amo. Les ponía yo el ejemplo hace rato a los papás, eso se los dije más adelante, pero se los adelanto a ustedes. Si tú ahorita vas saliendo y tienes un hijo de 13, 14 años y lo ves jugar fútbol, mamá, y tú le gritas, corderito, pégale duro al balón, ¿qué va a hacer tu hijo? Oye, ¿quién está gritando esa vieja? ¿Quién es, Sí, claro, en mi vida la he visto. Si tú pasas como papá y le gritas al niño, con todo, pártele la mandarina, ¿qué creen que va a hacer el hijo? Sí, en ese instante se convierte en Cuauhtémoc Blanco, en Terminator o en Layún o el futbolista de su preferencia. Porque requiere esa voz del padre, requiere esa voz masculina. Todas las niñas, la mayoría de ellas, 12, 13 años, regordetas. Pues obviamente, están pasando, su cuerpo está evolucionando. Todas a los 15, 16 años vuelven a enflacar. Y pasa el papá y le dice, gorda. Está destruyendo el corazón de la niña. Él tiene que decirle que vale la pena luchar por ella. ¿Qué pasa si se pone al nivel de sus ojos? Ahorita les voy a explicar un ejemplo de esto de la vista. Y le dice, te amo. Vine a tu plática, luego te veo. Por cierto, el conferencista, buenísimo. No, igual eso no le dices, pero bueno. Ok, le das la que sigue. Esto es un problema de peso. Mamá, papá, nadie tiene la voz que tú tienes. Cuando el pediatra me dijo, solo conoce tu voz, él no entendía
lo que me estaba diciendo y lo que confirma la ciencia. La voz más importante en la vida de tus hijos y la que más los va a determinar o para el éxito o para el fracaso es la tuya. Miren, a todos nos pueden gritar de groserías desde el pecero, lo que sea. Te vale, no vuelves a ver al tipo. No es lo mismo que a los 8 o 9 años, la persona que tiene que afirmarte, te diga que eres un inútil, que no sirves para nada, que nunca nadie te va a querer. Y miren, cuando doy este tipo de pláticas, muchas veces pasamos del rol del papá que está escuchando al rol del hijo. Y empezamos a sumar 2 más 2 y empezamos a entender muchas cosas acerca de nuestra vida. Y conforme vaya avanzando la plática te vas a dar cuenta de muchas cosas en tu vida. Quiero decirte que el propósito de esta plática no es llover sobre mojado. Es que tú entiendas cosas y digas, entiendo muchas cosas de por qué me comporto como me comporto. Tal vez me faltó esa voz masculina que me dijera que valía la pena luchar por mí. Me faltó ese padre que me sonriera y que me dijera, no importa cuántos fracasos, hijos, siempre te voy a amar. Tú tienes lo que se necesita. E historia de éxito tras historia de éxito, siempre está el mismo denominador. Le quiero dar gracias a mi coach que creyó en mí. Le quiero dar gracias a fulano que creyó en mí. Soy fanático del golf, un deporte que requiere muchísima coordinación y soy malo. Admiro a Tiger Woods. Tiger cuenta que cuando era chico de muchos campos de golf lo corrieron, no le permitieron jugar porque era negro. Y tengo grabado, no les traje el video, es un video conmovedor, en donde Tiger gana por segunda ocasión el Abierto Británico. Como negro jamás lo hubieran dejado jugar, pero era Tiger Woods. Y él cuenta y dice, este torneo es distinto a todos los torneos que he ganado, porque no está en el hoyo número 18 mi padre esperándome con los brazos abiertos. Tiger no era el mejor jugador, para nada. Pero su cráneo, su mente, destrozaba al resto de los jugadores. Porque siempre tuvo un padre que estuvo ahí para decirle, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y sí, nos corrieron del club porque somos negros, pero tú eres mejor que eso, Tiger. ¿Le das la que sigue, por favor? Ok, ¿qué es lo mejor que tú le puedes proveer a tu hijo? Es natural, cuando nosotros pensamos qué es lo más grande que le podemos dar a nuestros hijos, pensamos en un título universitario, posibilidad de que sepa 5 idiomas, lo que ustedes quieran. Quiero decirte que los primeros años de tus hijos son los más cruciales. Cuando yo llegaba a la casa y salía mi hija a recibirme y me preguntaba, escuincla imberbe 2, 3 años, y me decía, ¿a dónde fuiste? Yo decía, ¿quién le enseñó a esta escuincla a conjugar la segunda persona singular en pasado? Quiero decirte que sé alemán, me costó muchísimo trabajo, sé inglés y estoy aprendiendo hebreo. Es una monserga aprender los tiempos. Y esta escuincla en 24 meses hablaba bastante fluido el español, no te platico ahora, como cualquier mujer no le para la boca. Ajá. ¿A qué hora aprendiste todo esto? Claro, ustedes lo saben, son unas esponjas. Nuestros hijos nos están viendo los 365 días del año, 24/7. Hace más o menos 10 años le está tomando una mamila a mi hijo junto a mí. Y entonces no había iPhone, había Palm, y entonces yo tengo la Palm y la Palm no funciona. Y entonces estiro el brazo, empiezo a golpear el teléfono y como al tercer golpe volteo a ver a mi hijo. Obviamente esperando que no me estuviera viendo. Y cuando volteo nunca había pelado tan grande los ojos, estaba fijo viéndome. Cuando a mi hijo no le funciona el teléfono, la Palm, ¿qué creen que hace? Lo golpea. Y no tuve que darle lecciones. Mira, lo tomas más o menos a 40 centímetros y con toda tu ira tomas la mano derecha y lo golpeas más o menos hasta que empiece a funcionar. No. Tuvo un profesor 365 días del año, 24/7, que le ha enseñado que cuando el teléfono se descompone, hay que golpearlo. ¿Qué es lo que le digo? Al siguiente golpe te disciplino, Alberto. No puedes ser un histérico, como tu padre. Cuando vi esa escena, años más tarde, mi hijo golpeando el teléfono, fue como otro de estos aha moments, como dicen los gringos, igual que cuando tenía yo a mi hijo de 0 minutos en mis brazos. Y me vino el recordatorio que no solamente le voy a enseñar con mis palabras, los que saben comunicación, en una frase,
Las palabras abarcan entre el 15 y el 17%. Todo lo demás es el tono, el ademán, etcétera, en lo que se dice, de la forma en lo que se dice. Entonces, lo más importante que tú le vas a proveer a tu hijo es un ambiente sano, un ambiente en donde el mensaje que se le mande a tus hijos es que son queridos y que son protegidos. Con eso basta. ¿Le das la que sigue, por favor? ¿Todos vieron Tiburón? Ok. ¿Alguien sabe cuál fue el éxito de esta película? Digo, además de vaciar Acapulco y Río de Janeiro durante meses. El éxito de la película radica en que durante más de la mitad de la película, adivinen quién no aparece. El tiburón. Por eso es que Steven Spielberg tuvo a todo el auditorio al filo de la butaca, porque no hay tiburón. Vengo a ver una película que habla de tiburón, pero no lo hay. Entonces constantemente lo estoy esperando y a ver a qué hora aparece ya el animalón. Y dentro de los primeros minutos de la película hay una chava que la menea el tiburón para todos lados antes de engullirla y entonces genera pánico. Quiero ver al tiburón. Pues finalmente todos queremos ver qué es lo que está causando este terror. Ok. Si viste la película y más si la viste de chico, ¿te acuerdas de? ¿Sí se acuerdan? Ok. Piensen en su infancia. Y piensen en la infancia de sus hijos. Tu hijo llega a la casa. Y lo primero que puedes empezar a buscar es el peligro. Estar alerta. ¿Viene mi papá de malas? ¿Conocen el sentimiento? Porque miren, todos platicamos según nos fue en la feria, ¿eh? Muchos tuvimos que estar mucho más alerta que viendo la película de Tiburón, esperando a ver dónde estaba el escuálido este. ¿Está mi mamá echando de gritos? ¿Va a salir con el cable? ¿Va a salir con el sartén? ¿O está de buenas? Hoy nos va a tocar sonriendo o nos va a tocar llorando. ¿Va a llegar mi papá drogado? Es más, ¿va a llegar mi papá? El cerebro del bebé no está diseñado para segregar cortisol, por lo menos no a esos niveles. Tú no puedes sujetar a una persona de 0 años a ver esta película. Oye, Carlos, pues sí, ni la van a entender. No. Tú no lo puedes sujetar a este ambiente de alerta, en donde el niño tiene que estar constantemente alerta a su ambiente para ver si se tiene que esconder, si mejor se sale a la calle, si se pone a chillar, si de repente se va a abrir la puerta en la noche y va a ver la sombra de una persona que viene con un rostro molesto y le va a poner una gritiza, una golpiza. Olvídense de las personas que son abusadas sexualmente. Esto destruye la vida, no solamente emocional, sino también física de la persona, y ahorita les voy a pasar los datos. Hay una investigadora japonesa que radica en Estados Unidos que habla de los efectos del estrés en la infancia, y ahorita les voy a poner los datos, porque ya lo midieron, ya tiene una escala para medir el estrés infantil. Y ella cuenta que cuando el varón, en este caso los niños, están en el vientre de la mujer, su cerebro segrega una sustancia que mata ciertas neuronas. Eso es lo que hace que el niño se convierta en hombre, entre otras cosas, pero mentalmente en hombre. Y posteriormente en la pubertad, ahí sí tanto niños como mujeres vuelven a segregar, obviamente los niños vuelven, una sustancia que mata parte de sus neuronas para darles su personalidad definitiva. Por eso es que los escuincles a los 12, 13 años son insufribles, entonces tienen esperanza, no se preocupen, ¿ok? Su cerebro está cambiando y está segregando y está pasando de ser un niño a ser un adultito. Su cerebro está matando neuronas, literalmente. Sucede que cuando se pusieron a investigar este fenómeno, los niños que habían crecido en un ambiente hostil o en un mal ambiente, el cortisol había iniciado ese proceso de matanza de neuronas. Entonces, al llegar a la pubertad, se les llovía sobre mojado. El cerebro volvía a liberar esta sustancia y mataba neuronas que debieron de haber permanecido vivas, ¿lo entienden? A nivel neurológico, el ambiente insano destruye la vida de las personas. Mi mujer un día me decía,
tú y tus viejitos. Yo decía, en la plática pasada me puse a pensar cuánto me llevaban mis amigos. Yo creo que el que menos me llevaba 30 años. Entonces mi mujer me preguntaba, ¿por qué tus mejores amigos son viejitos? Luego le decía, oye, viene el doctor a comer a la casa. El señor tiene 30 años más que tú y 38 más que yo. Sí, pero es de mis mejores amigos. Un día me estoy tomando un té con otro señor más grande. Nos llevamos de cuáis. Nos contamos toda nuestra vida. Y me vienen a la mente las palabras de mi mujer, tú y tus viejitos. ¿Qué creen que estaba yo haciendo? Ahorita lo van a entender. Ok. Miren, obviamente la lista no es limitativa, es meramente enunciativa. Son algunos ejemplos de cómo los padres generamos caos en la vida de nuestros hijos, proveyéndoles un ambiente nefasto, en donde no se van a poder desarrollar adecuadamente. El abuso. Puede ser no solamente físico, puede ser verbal. Piensen en la niña que está esperando que su padre le diga que es hermosa, que vale la pena luchar por ella, que la ama, que es su princesa. Piensen en el niño que está esperando esas palabras, tengo lo que se necesita, el día de mañana la voy a hacer. Y lo único que escucha, que es un bodrio, que es un bodoque, que es un inútil, que nunca va a salir adelante, que va de cráneo, lo que ustedes quieran. Olvídense de la botella, la droga. Les pongo ahí en negritas uno para que ustedes vean, y aquí van a ver el privilegio de no solamente hablar con sus hijos, sino literalmente verlos a los ojos. Obviamente los seres humanos somos de las personas más dependientes de otros. El ser humano no tiene la posibilidad de sobrevivir sin alguien. Cuando los niños nacen y lloran, inmediatamente se presenta una señora que siempre dice la palabra mamá y me sonríe, o un señor que el barbón gordo que me dice papá y me carga y me trae la mamila. El mensaje que estoy aprendiendo, aunque no lo pueda yo razonar, es que no hay problema, no hay peligro, estoy en un buen ambiente, voy a sobrevivir. Piensen en aquellos niños que pueden tener a los papás de cuerpo presente, pero ellos están en otro lado. Les pongo este ejemplo, le das la que sigue. Esta es la ciudad de San Petersburgo, y San Petersburgo, no solamente por ser una ciudad hermosa, se volvió famosa por un experimento. Este experimento es muy famoso, ahí lo pueden buscar en el Google. Y tuve la oportunidad de conocer este experimento de primera mano. No sé si las personas que les voy a decir vienen de San Petersburgo, pero vienen de Rusia. Un señor que conozco, no podía tener hijos, apenas pudo tener uno, le dijeron que su mujer ya no podía tener otros más, entonces se fue a Rusia a adoptar 2 hijos. Uno de una niña que él adoptó, le bastaron 15 meses en un orfanatorio ruso para tener retraso mental. La niña no tuvo problemas en su parto, la niña no nació con un retraso, pero se lo generó el haber pasado 15 meses en un orfanatorio en Rusia. Sucede que cuando cae la cortina de hierro y los occidentales se van a adoptar rusos, llegan y ven la situación en la que viven los niños rusos en los orfanatorios, y hagan de cuenta que los orfanatorios eran una especie de fábricas, en donde está chillando el niño, dale la mamila, ya se hizo popó, cámbiale el pañal y vuélvelo a poner, y que está chillando, que monserga, ni modo. Eran meros objetos, era como estar en una fábrica. Y vinieron unos occidentales y le dijeron en un orfanatorio, precisamente en San Petersburgo, te vamos a pedir algunas cosas. Te vamos a pedir, y fíjense lo que estaban pidiendo, que veas a los niños a los ojos. Wow, o sea, no, qué tarea. Que les sonrías, que les hables y si puedes, que les cantes. Con eso estamos hechos. Sucede que al pasar un año, nada más 12 meses, regresaron los investigadores y los niños tenían mucho más capacidades sociales, cognitivas. Lo más increíble, medían más, pesaban más y la circunferencia de su pecho era mayor. Por el simple hecho de voltear a ver al bebé a los ojos y hablarle. Hubo un rey renacentista esto no lo platiqué en la primera, que ya ven Locke y Rousseau y sus teorías del contrato social y todo esto, que pensaban que el ser humano nacía en un ambiente salvaje y luego a través de un contrato social se unían. Pero alguno de ellos traía la onda de que hablaban un dialecto natural, que naturalmente el ser humano iba a hablar. Y hubo un rey que para comprobar estas teorías
consiguió 100 bebés y le ordenó a las nodrizas que no les hablaran para que los niños nunca aprendieran el idioma y comprobar el idioma natural que el ser humano hablaría si no escuchaba ningún idioma. ¿Cuál fue el resultado? Que después de un año ninguno de los niños vivía, todos murieron. ¿Te das cuenta que el efecto más poderoso que puedes tener sobre tus hijos es el amor? Muchas veces los papás decimos, bueno, es que le tengo que dar una buena educación, lo mando a una buena escuela. No. Qué bueno que los mandes a una escuela, qué bueno que saquen buenas calificaciones. No es lo que va a determinar que sean felices. Ahorita te voy a enseñar qué es lo que determina el factor número 1 y el de más peso, que un ser humano llegue a ser feliz. Y te vas a sorprender. Le das la que sigue, por favor. Ok, les voy a dar algunos datos acerca del ambiente. Sucede que empezó investigación tras investigación a ver las consecuencias de haber nacido en un ambiente en donde te amaron, ¿ok? O en donde no te amaron. Hay un investigador, Josh McDowell, tiene un libro que se llama La conexión paterna y pone, y ese fue el primer dato con el que yo me encontré hace años, pone un experimento del Instituto Johns Hopkins, en donde siguieron la vida de muchas personas desde su año 0 hasta los 40. Eran, no me acuerdo, cientos de investigados. Y cuando cumplieron 40 años, sujetaron a cualquier cantidad no voy a decir experimentos, de análisis a estas personas. Vamos a ver tus triglicéridos, tu azúcar, tu colesterol, tu páncreas, tu hígado, tu todo. La idea que el instituto perseguía era determinar qué es lo que hace que una persona sea sana o enferma. Para desgracia de estos tipos, su investigación de 40 años no les sirvió de absolutamente nada. Porque venía un tipo de este pelo que tragaba todos los días Domino's Pizza, no se movía, chupaba todos los días y fumaba 2 cajetillas. Y le sacaban la sangre, sus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar eran perfectos, su páncreas estaba perfecto, no tenía ni hígado graso el tipo. Y llegaba un cuate que corría los maratones, que no fumaba, que no tomaba, que dormía 8 horas diarias, que era exitoso en su trabajo, y el señor le decían la canica porque estaba a unos metros del hoyo, se iba a morir. Y se vino abajo toda la investigación. Y vinieron las preguntas y las preguntas y las preguntas, hasta que algún despistado dentro de los investigadores, esto no estaba en el script, se le ocurrió preguntarle a uno de ellos, ¿cómo te llevabas con tu papá? No, hombre, pues si somos los mejores, guay, nos las ponemos juntos. Y resulta que el tipo tenía los peores hábitos y estaba perfectamente sano. Tráete al atleta que corre los Ironman y todo, y pregúntale cómo se lleva con su papá, porque está tan mal. No lo conocía el desgraciado. Y todos se volcaron a la pregunta, ¿cómo te llevabas con tu papá? ¿Y cuál creen que fue el común denominador de si estás sano o estás enfermo? La relación con el papá. Ahorita les hablo de la mamá, no crean que se salvan. Bueno, finalmente los investigadores, esto ya tiene tiempo, acuñaron este acrónimo. En inglés es Adverse Childhood Experience, en español es Experiencias Adversas en la Niñez. E hicieron una escala que determina, en 0 tuviste un buen ambiente, no tuviste adversidad, no estuviste segregando colesterol, no viviste en la película de Tiburón, para que me entiendas, no tuviste que estar alerta en tu casa. Tu casa era un sitio de amor, era un sitio seguro. En la medida que va escalando la calificación, esto tiene consecuencias. Le das la que sigue, se los voy a leer. No siempre traduzco las estadísticas al español porque se puede enojar el autor. Le das la que sigue, por favor, pero se las leo. Experiencias adversas en la niñez, dice, personas con experiencias adversas en la niñez, o ACE, en inglés, con calificaciones de 4 o mayor, tuvieron 2 veces más posibilidades de fumar, 7 veces más posibilidades de ser alcohólicos, 7 veces más posibilidades de haber tenido sexo antes de los 15 años, por supuesto. La muchacha que no fue amada, cualquier patán que le diga que tiene bonita letra, lo va a amar. Tuvieron 2 veces mayores posibilidades de ser diagnosticados con cáncer, afecciones del corazón, afecciones del hígado, 4 veces mayores sus posibilidades de tener enfisema o bronquitis crónica. Y les hago una pausa.
Cuando empezaron a salir todos estos resultados, ¿qué es lo que pensaron los investigadores? Claro, vives en un hogar espantoso, te deprimes y luego te vuelves drogadicto y luego te enfermas del páncreas, o te vuelves alcohólico y te enfermas del páncreas. No, no tenía nada que ver los hábitos. Aún el tipo que tuvo una infancia espantosa, pero luego no fumó, no tomó, también le daba cáncer y también se moría de infarto. La investigadora japonesa que les cuento llega a esta conclusión tétrica. Ella dice, en todos los hospitales, de cada 10 camas que tengan gentes con afecciones del corazón, hígado o cáncer, 7 de ellas tuvieron una infancia adversa. Los otros 3 sí chuparon lo que quisieron, fumaron lo que quisieron y por eso les vino el cáncer. Los otros 7 no necesariamente. Dice, en algunos cuadros, los picos eran especialmente altos. Adultos con un score superior al 6 tenían 30 veces más posibilidades de haberse intentado suicidar. Personas con una calificación mayor a 5 tuvieron 46 veces más posibilidades de haberse inyectado una droga. ¿A quién le transferimos la bronca de la educación muchas veces de nuestros hijos? Directora, ¿quiere contarnos todas sus penas? Por favor, no, es broma. Le das la que sigue, por favor. Ok, esto tiene que ver con la escuela. Pero aquí vuelvo a hacer énfasis, el privilegio lo tienen ustedes, papás. Sucede que una de las investigadoras de estas del ACE encontró una correlación especialmente importante entre las calificaciones de ACE y la capacidad y los problemas en la escuela. Dice, dentro de sus pacientes que tenían un ACE de 0, solamente el 3% de los niños tuvieron problemas de aprendizaje o de comportamiento. Imagínense que las maestras te dijeran, de cada 100 niños solo tengo problemas con 3. En los niños que tenían un ACE mayor a calificación de 4, el número era 50%. La mitad de los niños iban a dar problemas. ¿Le das la que sigue, por favor? Ahorita les acabo de llover con los números. Piensen en el niño que está todo el día volteando a la ventana en la clase. Y entonces, ¿qué se hace con ese niño que no pone atención y que todo el día está baboseando, haciendo ruidos y en los recreos se pelea? ¿Qué se hace con ese niño hoy en día? Lo expulsan. ¿Está arreglando algo? ¿Qué más? ¿Cuál es otra solución? Psicólogo, exactamente. ¿Y qué hace el psicólogo con él? Dice, este niño tiene ¿qué? Déficit de atención, porque ahora resulta que todos tienen déficit de atención, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el psiquiatra o psicólogo? ¿Qué hace? Pues sí, ya está el papá Pacheco, pues ya vamos a estar todos pachecos, ¿están de acuerdo? Miren, por favor, cuando le vayan a dar un medicamento a sus hijos, consúltenlo con un neurólogo. Hay un investigador en Estados Unidos, Leonard Sachs, que te habla precisamente de las consecuencias que pueden traer estos medicamentos que se administran a un cerebro tan joven. No soy doctor, no soy experto, pero se los paso al costo. Leonard Sachs se llama este señor. Esa es la raíz del problema, estamos atacando la raíz del problema. Imagínense el niño que está volteando a la ventana porque su papá anoche le puso una golpiza a su mamá. ¿Ustedes creen que al niño le importa un bledo los quebrados? El niño está pensando en el caos al que va a llegar cuando salga de la escuela y a ver si ahora sí su papá viene sobrio, o si su papá no viene de malas, o si su papá esta vez sí le va a poner atención. El déficit de atención no lo tiene el niño, lo tienen los papás más bien a veces. Bueno, les leo rápidamente estos y les digo más o menos en qué etapa están sus hijos. Fíjense, científicos de la Universidad de Yale dicen, en 48 culturas los índices de criminalidad más altos se dan en adultos criados únicamente por mujeres. Dr. Loren Moshen del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos dice, la ausencia del padre es un factor más fuerte que la pobreza para la delincuencia juvenil. Le das la que sigue, por favor. En un estudio de 39 mujeres con anorexia se descubrió que 36 de ellas tenían un denominador común, falta de una relación cercana con su padre. Claro, pues mi papá siempre me dijo que era gorda, pues dejo de tragar. O no tuve un papá que me dijera que era hermosa, pues dejo de tragar.
Doctor Martin Deutsch, la presencia de un padre y su conversación, especialmente a la hora de la cena, estimula que el niño tenga un mejor desempeño escolar. Claro, porque hay alguien que me pela. Doctor Armand Nicolis, un padre ausente física o emocionalmente contribuye a baja motivación para alcanzar logros, inhabilidad para postergar una gratificación, baja autoestima y susceptibilidad a ceder a la presión del grupo y mayores posibilidades de convertirse en un delincuente juvenil. Le da la que sigue. Estos datos son de 96. Esto es ridículo. Lo que les voy a enseñar es ridículo. Vayan ustedes a saber cómo va la cosa. Cada día en Estados Unidos, 1,000 nuevas madres solteras. Cada día, 1,106 jóvenes se practican un aborto, 4,200 adquieren una enfermedad de transmisión sexual, 500 adolescentes inician el consumo de drogas, 1,000 adolescentes inician el consumo de alcohol, 135,000 jóvenes asisten armados a la escuela, o sea, ya tienes que poner arcos a la entrada de las escuelas, 2,200 abandonan la escuela, 7 jóvenes entre 10 y 19 años son asesinados, 7 jóvenes de 17 años o menores son aprendidos por homicidios, cada día en Estados Unidos 6 jóvenes se suicidan. Todo esto se pudo haber evitado. ¿Le dan la que sigue? Ok, ahí. ¿Cuál es el factor más importante para que sus hijos sean felices? El amor, muy bien, muy importante. ¿Mande? ¿Cuál es el factor número 1 para que sus hijos sean felices? La familia, el ambiente, la comunicación. Todo lo que me están diciendo es correcto, ¿eh? Pero les voy a decir el factor número 1 para que una persona sea feliz. Sucede que un investigador puso un malvavisco y le dijo a un niño, no te lo comas, en 15 minutos regreso y te doy otro. Se fue detrás, había un vidrio falso, un espejo falso, y vio qué hacían los niños. Y sucede que todavía no se acababa de salir del cuarto y había unos niños que ya se lo habían tragado. Y sucede que había otros niños que le daban vuelta al malvavisco, lo olían, se pellizcaban, se ponían a echar de gritos, hasta que entraba el investigador y le decía, felicidades, tienes otro malvavisco. El autocontrol es el determinador número 1 de la felicidad en una persona. Cuando te pusieron una cuba en la mano, te dieron tu primer cigarro, droga, lo que sea, ¿qué te dijeron? ¿Qué nos dijeron a todos? No pasa nada. El no es una palabra que tiene la capacidad de guardarnos de infinidad de cosas. Si tus hijos saben que son amados y tú les puedes enseñar a frenarse, tus hijos van a ser felices. Ay, ni modo, mañana tengo examen, tengo que estudiar y quisiera yo salirme a jugar, pero estudio. Ay, mañana tengo entrega de arquitecturas de perezas, arquitectura, pero ni modo, acabo. Ay, este cuate está guapísimo, me debería de acostar con él y ser una madre soltera más. No. Ay, estos cuates me están ofreciendo una marihuana de la mejor calidad. No. Y siguieron durante años a los niños que se habían comido el malvavisco y a los que no se habían comido. El autocontrol influye en todas las áreas de nuestra vida, las finanzas personales, pues si vamos a volvernos locos o no con las tarjetas de crédito. En nuestra salud, me trago mañana, tarde y noche el Domino's Pizza, o ni modo me trago el brócoli. Estudio para el examen o no estudio, me presento al trabajo a la hora correcta, armo un mitote cuando el tipo no me quiere prestar la fotocopiadora o me puedo restringir. Ok, sucede que unos investigadores no estaban investigando este tema, sacaban a los ratones de su jaula. Obviamente pues el ratón se ponía nervioso y cuando lo regresaban a su jaula, uno de ellos un día se da cuenta, uno de los investigadores, que una ratona va y empieza a lamer y se le acurruca y empieza a frotarse contra el ratoncito. Y entonces pasa y cuando saca otro ratón luego de la jaula, lo manipula, etcétera, lo devuelve y se da cuenta esta vez que la ratona, la mamá, no lo pela. Era otra. Y entonces vuelve a agarrar al otro, lo vuelve a manipular, lo vuelve a meter y la ratona inmediatamente va y lo empieza a lamer y lo calma. Y la otra no. Ok, ¿qué está sucediendo? Agarró a ambos ratones, al que sí querían cuando se ponía nervioso y lo calmaban, y a los que no querían de las otras jaulas, en donde la mamá no los lamía y no los tranquilizaba cuando chillaban. ¿Qué creen que sucedió? Los de la mamá acariciadora o apapachadora ratona
encontraban mucho más fáciles, siempre, en todos casos, mucho más fácilmente la salida a los laberintos. Vivían más, pesaban más, eran mucho menos desconfiados. Cuando les ponían el alimento a los que eran apapachados, iban por él. Los otros se quedaban esperando, como obviamente nerviosos, viendo a ver a qué horas me dan un toque. La atención y el amor que una mamá le da a su hijo es indispensable. Si el niño llega y cuenta sus problemas y la mamá está en la depre, en la droga, en el alcohol, en sus problemas, en la ausencia, ahí vas a tener tus niveles de NEA, o EAN, o ACE altísimos, y estás generando el futuro cáncer, el futuro pancreatitis, lo que ustedes quieran, de tus hijos. Y esto llega al grado, la persona que narra este experimento, en donde también hicieron medidas que les llaman los gringos de attachment, ¿sí?, de unidad entre la mamá y los niños. Sucede que hicieron un mismo experimento como el de los malvaviscos, en donde le decían a los niños, ven, entra con tu mamá. Sacaban a la mamá sin que el niño se diera cuenta y luego la volvían a meter una hora después. Los niños que iban corriendo a abrazarla y le decían, mamá, ¿dónde estabas?, mostraban una unidad muy fuerte con su mamá, pero había otros niños que les dejaban de hablar a las mamás, como diciendo, ya me la volviste a aplicar, ya me abandonaste. Y el científico te decía, sin temor a equivocarme, yo te puedo decir, con el 77%, porque es lo que dice este cuate a lo largo de los años, con el 77% de asertividad, ese cuate no acaba la prepa. Y tú dices, ¿cómo? Si lo único que sucedió es que no le quiso hablar a su mamá cuando entró al cuarto después de una hora. Por eso. Por el experimento que descubrieron con los ratones. ¿Le das la que sigue, por favor? Ustedes están en la época del hijo amado o la hija amada. Es una época distinta a la adolescencia en donde cambian los roles. Es una época de amor en donde te amo, eres mi hijo amado, eres mi bultito, ¿no?, en el buen sentido, ¿ok? Tus hoyitos en el codo me fascinan, tu cachete, ¿ok? Es una época de protección. Tu hijo tiene que entender que contigo está cuidado, que tú no eres un loco errático, que sabe qué esperar de ti. Tu presencia es una época en donde tengas mucho o poco tiempo, tienen que entender que el tiempo que tienes para ellos se los estás dedicando y que te estás involucrando en sus sentimientos, en su conversación, en su vida. Es una época de enseñanza, es una época de afirmación, ¿ok? Y es una época, obviamente, de disciplina. No puedes generar monstruos. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos. Porque no queremos que echen el tostador a la tina, que se vierta en el sartén en la cara, ¿ok? Por eso los corregimos, porque los amamos. ¿Es la que sigue? Todo, hasta ahí. Muy bien. ¿Te regresas? ¿Qué hieren? ¿Qué es lo que destruye esta época en los niños? El abandono, el abuso, el sarcasmo, la comparación, la falta de afirmación, etcétera, etcétera. Y luego, a donde van a llegar, o tal vez con otros de sus hijos están llegando, viene la época del joven, el adolescente que requiere esa afirmación. Vale la pena luchar por ti, tienes lo que se necesita. ¿Ok? ¿Le das la que sigue, por favor? El joven, la joven, es un tiempo de afirmación, de prueba, en la medida que a sus jóvenes los puedan poner a chambear para que conozcan los fracasos. La vida está llena de ellos y cómo los enfrentemos va a determinar si somos felices o no. Es la época en que se desarrolla su hombría y su feminidad. Van a estar mucha afirmación y es una época en donde los empiezan a dejar ir. ¿Ok? ¿Le das la que sigue? Ok. ¿Qué heridas marcan esta etapa? El abandono, el abuso, el sarcasmo, la comparación, la falta de afirmación, etcétera. ¿Le das la que sigue? Ok, aquí están la mayoría de ustedes, por lo menos en algunos de sus hijos. Ok, ¿qué tiempo increíble tienen ustedes? Esa es una época en donde ya están cambiando los papeles, ok. Ya no es el corderito al que le vas a gritar, ya es el hombre. Tiene 13 años, pero el tipo cree que ya tiene bigotes más largos que Emiliano Zapata o barbas más largas que Carranza, ¿sí? O sea, ya se sienten hombres. Es un tiempo de afirmación. Es un tiempo de prueba, obviamente. Y aquí, papás, es el momento en donde ustedes van a crear a la mujer o al futuro hombre. A la persona que no se coma el malvavisco.
Ujú. En la medida que puedan hacer deportes con sus hijos, motivarlos a que trabajen, porque todo eso va a generar carácter en sus hijos. Todo eso los va a llevar a postergar la afirmación. Ujú. Es un tiempo de iniciación, empiezan a entender la vida, empiezan a entender muchas cosas de la vida. Ok, le das la que sigue. 18, 19 años, obviamente es un dolor para la mamá ver a su hijo 16, 17 años, que ya empieza a ser un hombre, ya no la pela tanto, ya no es el centro ella. Pero la mamá va a tener que cooperar para que a veces generarle pequeñas dosis de dolor, el fracaso. Mamá, nos golearon en el fútbol, pues así es, hijo, así es la vida. No te voy a decir que es color de rosa. Hace poco mi hijo, que es fanático de escalar, entró a su primer torneo, llegó a la final y en la final no pasó desde el primer metro. Obviamente fue el chille, la frustración, y yo por dentro decía, bendita frustración, porque lo está enseñando a la vida. El día de mañana no va a reaccionar a balazos a la primera persona que le diga de groserías. Ya vas a ver lo que es perder. Vas a ver lo que es muchas veces, que así es la vida está llena de fracasos. Ok, ¿qué heridas pueden lesionar a sus hijos? Que sigue, por favor. Ahí está. ¿Le das la que sigue? Ok, aquí, las heridas a los jóvenes, estás solo, a nadie le importas, hazle como puedas, porque la idea es aquí irlos acompañando, ¿ok? No tienes lo que se necesita, ni lo intentes. Los momentos cruciales en la vida de sus hijos es cuando fracasan, úsenlos para su bien. Es cuando las personas más receptivas están. Cuando el borracho decide arreglar, no cuando se saca la lotería, cuando ya perdió su casa, cuando ya amaneció en la calle. Los pequeños fracasos que sus hijos vayan teniendo, disfrútenlos. Digo, no se vayan a reír ni gozar, qué bueno que los ganaron 6-0, ya viste qué bruto eres. No. Ok, hijo, así es la vida. ¿Quieres ser mejor? Vas a tener que practicar más. Pero puedes salir adelante. Tienes lo que se necesita. Ok, nadie te va a querer en el caso de las mujeres, no vale la pena luchar por ti. Todas estas cosas el mensaje que hoy están escuchando nuestras jóvenes. Obviamente estas heridas llevan a buscar desesperadamente la afirmación. Y aquí, pues sí, bienvenido a la pandilla, los cuates, las drogas, el sexo, el delito, cualquier cosa que te vaya a afirmar y que te diga en el caso de la mujer que vale la pena luchar por ti, en el caso del hombre que tienes lo que se necesita. No me voy a detener en las siguientes etapas en el desarrollo de las personas. La siguiente etapa, nada más se las digo, sería en el caso del hombre y la mujer, la época del guerrero o la guerrera. Ya 19, 20 años en adelante, se empiezan a enfrentar duro a la vida, llegan al trabajo y los grillan, hay una persona que no les saca las fotocopias, etc. Es la época en donde van a afirmar todas las cosas que ustedes les fueron enseñando durante su vida. Es la época de afirmación, en donde confirmo que sí vale la pena luchar por mí y confirmo que sí tengo lo que se necesita. Vendría luego 40, 50 años, la época del rey, ya acabaste de pagar la hipoteca, ya mandas en tu casa, es una época para servir. Todas estas épocas tienen heridas, no me voy a detener ahí. Y luego viene la época del sabio. Ya el reino se achica, pero la influencia se agranda. Es la persona que va a transmitir a la siguiente generación. ¿Por qué les doy esta plática? Porque la idea es, si se salva a alguien de cáncer aquí de sus hijos, ya la hicimos. Y termino con esta pregunta. ¿Qué van a decir el día que mueras? Hijo, ¿cómo aguantó? ¡Qué bruto! Vaya. Por fin, un peso menos. Piensa en tus hijos a los 40, 50 años diciendo, se va la persona más importante de mi vida. Nunca lo voy a dejar de amar. ¿Te gustaría que lo dijeran en tu funeral? ¿Le das la que sigue? Empezaba yo la plática con el origen. ¿Por qué decidí dar estas pláticas? Y miren, ahora que es temporada de huracanes, así se ven las playas, llenas de animales en lo seco. Y tal vez conozcan la historia, la anécdota, un día está un niño regresando después de un huracán, estrellas al mar. Entonces viene una persona,
lo ve un señor y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy devolviendo las estrellas al mar. Y le dice, son kilómetros de playa, ¿cuántas vas a salvar? En eso voltea a ver la estrella de mar y le dice, mira, no sé cuántas vaya yo a salvar, pero esta tiene una oportunidad. Y en ese instante la devuelve al mar. No sé cuántos cánceres, pancreatitis se vayan a evitar después de esta plática. Yo espero que te lleves algo. Y si crees que esta plática vale la pena y la quieres replicar en otra escuela, me invitan y yo voy. Y le das la última, por favor. Aquí les dejo mis datos, está mi correo por si alguien tiene una pregunta, me quiere escribir. Y ahí está el podcast y el YouTube, la dirección donde pueden ver otras pláticas que doy. Miren, de todo corazón, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.